Jerome Powell lo hace una vez más. Tumba el mercado fuertemente. Y no de cualquier manera, estamos hablando de que este viernes el Nasdaq está cayendo un más de 3%, el S&P 500 más de un 2.6%, y el Russell 2000, las empresas pequeñas, también están colapsando, que son las empresas con la evaluación más barata en el mercado en estos momentos, están cayendo un más de 2.6%. Aproximadamente al momento de que estoy grabando este video. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Jerome Powell? ¿Cómo es que el mercado se pudo haber tomado esto de manera tan negativa? Hola y buen día, inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que quiero comenzar por decirles que en mi opinión lo que salió a decir Jerome Powell es bastante positivo para el mediano y largo plazo de la bolsa, algo bastante negativo para el corto plazo, para estos próximos días. Todo puede pasar en el mercado, pero ¿qué es lo que nos dijo Jerome Powell y qué es lo que está alarmando? Pues bueno, van a mantener una línea firme y actualmente, a diferencia de lo que nos decían antes, ya empiezan a tener, al menos la Fed y Jerome Powell, un sentimiento más negativo de lo que tenían anteriormente. Recordemos que en las minutas de la Fed jamás se mencionaba la palabra recesión. Constantemente mencionaban que la economía estaba en una posición muy resiliente y muy saludable. De hecho, hoy vuelve a hacer algo de ese comentario, de que él ve que la economía está lo suficientemente saludable como para poder aguantar lo que está pasando con la Fed o lo que la Fed está haciendo. Pero lo importante aquí es el compromiso que tiene la Fed, que dice que se comprometen a utilizar todas las herramientas que tienen en sus poder, que es el quantitative tightening, reducir el balance general, subir las tasas de interés, y esto para poder hacer que la inflación llegue a estar en su objetivo del 2%. Nos dice que la inflación está en su punto más alto de los últimos 40 años y que aun y cuando hemos descendido de ese 9.1% 1 o 2 meses de caída en el nivel inflacionario, no es suficiente como para que la Fed cambie su sentimiento, para que la Fed justifique cambiar el rumbo. Y eso es algo bastante positivo para largo plazo, porque lo que se tenía miedo eran esos comentarios de, por ejemplo, Michael Burry, que decía que cuando se viese una subida en las tasas de interés, que cuando se viese una disminución del balance general y la inflación comenzase a bajar tan solo un poco, sería suficiente como para que la Fed disminuya sus esfuerzos, justificando así que ya se está normalizando la inflación, que está disminuyendo, que está retornando al nivel normal y que la Fed ahora sí hizo su trabajo y podían regresarse a sentarse y no hacer nada, dejar que la economía se desenvuelva por sí sola. Pero lo que decía Michael Burry era que esto iba a causar que regresase la inflación con muchísimo más fuerza, muchísimo más descontrolada, lo que haría que la Fed tenga que actuar aún mucho más fuerte de lo que tenían que haber hecho anteriormente, colapsando y creando una recesión mucho peor de lo que hubiesen causado si hubiesen atacado el problema desde el inicio. Y exactamente esas son las cosas que la Fed está mencionando en estos momentos. Nos dice que esperan tener un periodo de alta incertidumbre continuo en estos próximos meses, pero que ellos están comprometidos a mantener las tasas elevadas en un periodo suficiente como para ver que la inflación efectivamente se esté normalizando, lo cual es bastante positivo. Si nos ponemos a pensar de los miedos que se había, que la inflación estuviese disminuyendo en estos meses, pero que después regresase con más fuerza, pues la Fed está atacando justamente ese problema. Sí, no es lo más positivo para el mercado en este momento decirnos que las tasas las van a seguir subiendo y que van a cambiar expectativas. ¿Por qué nos dicen esto? Pues bueno, porque las expectativas actuales que tiene la Fed es que durante el 2023 las tasas se mantengan en aproximadamente 3.75 o 3.50% y después del 2023 puedan disminuir. Lo que nos están diciendo es que ellos van a actualizar esas expectativas. Lo que le dice al mercado o deja pensando al mercado si es que esas expectativas que van a actualizar en la siguiente junta en aproximadamente un mes nos van a decir algo de mantener las tasas en 3.75 o subirlas a un 4% en 2024. Porque lo que los inversionistas estaban descontando era que las tasas bajasen a partir del 2024. Entonces, ahora ya nos dicen que van a mantener las tasas elevadas un periodo de tiempo hasta que se controle todo esto y que vuelva la inflación al nivel objetivo que es del 2%. Y esto lo dice literalmente con la frase de necesitamos retornar a tener estabilidad de precios, esto va a tomar tiempo y el uso de todas nuestras herramientas.
pero no descarta y menciona que él reconoce que todo el impacto de la inflación es global, no es algo únicamente de los Estados Unidos, y los efectos o las herramientas de la Fed tienen ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque este fenómeno global de la inflación actual está dada por limitaciones en los suministros en muchos casos. Entonces, no es tanto el problema de la demanda, sino la oferta de productos que hay actualmente. Y eso no lo pueden corregir, pero sí es su responsabilidad actuar de todo lo que puedan y con las limitantes que tengan poder ir a regresar o retornar la estabilidad de precios. Y lo que eso quiere decir para el mercado es algo alarmante, entre comillas, como lo menciona la Fed, porque ellos, recordemos, suavizan toda la información que nos dicen, la suavizan, toda la información que nos dicen, en lugar de decir la palabra recesión, dicen una economía que va a crecer de una manera más lenta. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen? Este periodo sostenido de crecimiento va a ser por debajo de la tendencia. Entonces, en lugar de decirnos que va a haber una recesión, nos dicen que vamos a continuar creciendo, pero debajo de la tendencia que se tenía anteriormente. Podríamos esperar crecimiento del PIB, si es que no va a ser una recesión, del 0.1%, del 0.3%, 0.5%, pero no superar el 2% que se esperaba anteriormente. Entonces, aunque esto va a ser por un periodo prolongado de tiempo, es lo que nos dicen, oye, vamos a tener un crecimiento económico relativamente bajo por un periodo de tiempo en el cual obviamente, como hay tanta incertidumbre, ni ellos nos quieren decir una expectativa, ni para suavizar las cosas, ellos prefieren no decir expectativas por sobre eso, no tienen la capacidad para hacerlo, y esto dice va a impactar en dos cosas. Número uno, lo del crecimiento que va a estar por debajo de la tendencia, y número dos, la relajación en el mercado laboral. Dice que actualmente hay un mercado laboral sumamente fuerte, un mercado laboral en el que hay más empleadores buscando contratar personas que personas buscando empleo, por lo cual esto va a ser algo normal, nos va a llevar a estar en niveles aún saludables que la economía puede sostener. Pero sí, va a haber una debilidad mayor en el mercado laboral, ya que ahorita hay muchísima fuerza en ese mercado. Entonces nos dice, la tasa de interés que se va a mantener elevada, el menor crecimiento en los Estados Unidos que vamos a tener por este periodo en lo que se normaliza el nivel de inflación, y el mercado de empleo más débil, van a los tres ser los pilares que van a permitir que se reduzca la inflación. Y esto, lamentablemente, va a tener un impacto por los consumidores, que la Fed es lo que quiere cuidar al consumidor final. Cree que retornando la estabilidad de precios va a ser lo que va a ser lo más positivo para el consumidor final a final de cuentas. Entonces ellos aceptan que esto no es lo más positivo para el corto plazo para las personas, pero sí para el mediano y largo plazo para el desarrollo económico de todos los Estados Unidos y todos los consumidores que dependen de esa economía. Ahora, Powell nos dice que la economía sigue estando resiliente, no como antes esperaban, y que ahora hay indicadores mixtos, pero que en su opinión la economía sigue bastante resiliente. Y esto lo lleva a mencionar acerca de la historia. ¿Qué es lo que pasa en la historia? Dice, la historia nos advierte que bajar la política económica, relajar la política económica, relajar el quantitative tightening antes de lo debido, causaría un descontrol el cual no queremos ver. Por lo cual, dada la historia que se tiene de las tasas de interés y de la inflación elevada de esos periodos, dado a esa historia, ellos están preparados para mantener las tasas elevadas un tiempo prolongado, causando una debilidad en la economía de los Estados Unidos en este plazo de tiempo, para poder volver a retornar a crecimiento con estabilidad de precios. Entonces nos dice, lo que están diciendo, lo que preocupa a los analistas, también nos preocupaba a nosotros. Esto de que vuelva a regresar la inflación y no la podamos controlar, prácticamente lo ataca este tema diciendo que ellos están revisando la historia, que ellos son conscientes de la historia que se ha tenido acerca de este tema de los precios elevados y de las tasas de interés elevadas. Entonces, ellos lo que quieren es que este fenómeno global, que es su responsabilidad, así es como lo mencionan, no vaya a afectar la psicología del consumidor a largo plazo de manera importante, porque nos menciona que una vez que la psicología del consumidor se ve afectada para el largo plazo, usualmente es muchísimo más difícil regresar a la tendencia. Esto porque se tiene el riesgo de que si el consumidor cree que van a seguir subiendo los precios constantemente, lo que tienen que hacer en lugar de ahorrar, en lugar de ir a invertir, es ir a consumir lo antes posible, antes de que suba el precio de esas cosas o de esos artículos, porque tener el dinero ahorrado es perder dinero, tener el dinero invertido es perderte la oportunidad de poder comprar los artículos que quieres al precio que están actualmente, lo cual te va a tomar más tiempo. Eso es lo que podría afectar la psicología del consumidor. Y si el consumidor lo tienes consumiendo cada vez que recibe dinero porque está amenazado de que los precios vayan a seguir subiendo, eso es el
el wage price spiral que se tiene miedo, que no se quiere causar. Y esto depende de la psicología del consumidor, por lo cual Jerome Powell sale no solamente a decir que van a mantener las tasas elevadas, sino también a prácticamente decirle a los consumidores: este periodo va a pasar. Esto sí efectivamente va a ser transitorio, no como anteriormente decían, no en el plazo que decían, pero que lo que quiere decir eso de transitorio, que ya ni siquiera es una palabra que usan, es que es un periodo anormal que va a volver a normalizarse, no que en unos meses, no que en unos trimestres, pero que a lo largo de los próximos años vamos a volver a tener esa tendencia del 2% de estabilidad en precios y vamos a volver a ver a los Estados Unidos crecer a los ritmos que anteriormente crecían. Pero esto después de, recordemos, suavidad en el mercado de empleo, después de la subida de tasas de interés que se mantendrán elevadas por un periodo de tiempo y menor crecimiento. Inversionistas, esto es lo que nos plantea Jerome Powell, que para mí fueron noticias bastante positivas, que van a ser cosas buenas en el mediano y en el largo plazo, pero bastante pesimistas en el corto plazo. Hasta aquí les dejo este video. No sé qué opinen ustedes acerca de que Jerome Powell haya pues otra vez actuado de una manera aún más agresiva o hablado, comunicado de una manera aún más agresiva de lo que hacía anteriormente y constantemente ha ido teniendo una postura más agresiva. Ahora sí, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.